Buenas tardes, mi nombre es Eric Romero del equipo número uno y yo comenzaré con nuestra presentación sobre el capítulo número 2 del libro que utilizaremos a través de este curso. Este capítulo lleva como nombre el hardware Arduino. Pero antes de comenzar explicando lo que es el hardware Arduino, pues vamos a ir un poquito atrás y comenzaremos con esta pregunta. ¿Qué es un sistema electrónico? Un sistema electrónico es un conjunto de sensores, circuitería de procesamiento y control, actuadores y fuente de alimentación. Bueno, los sensores obtienen información del mundo físico externo y la transforman en una señal eléctrica para que sea manipulada por la unidad de procesamiento y control. El circuito interno o esta unidad de procesamiento y control procesa la señal eléctrica que se introdujo y pues bueno, la manipulación de dicha señal depende del diseño del sistema con el que estás trabajando. Una vez se procesa esta señal, pues llegan a los actuadores. Los actuadores transforman la señal eléctrica que se procesó y actúa directamente sobre el mundo físico externo, ¿no? Por ejemplo, un motor o un foco de luz, cosas por ese estilo, ¿no? Y por último tenemos la fuente de alimentación, que esta pues, proporciona la energía necesaria para que se pueda realizar todo el proceso aquí del sistema electrónico. Aquí podemos ver estos componentes en pantalla. Bueno, es lo siguiente. ¿Qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que tiene la característica de ser programable, es decir, que es capaz de ejecutar de forma autónoma una serie de instrucciones previamente definidas por nosotros. Mm, Por definición, un microcontrolador debe incluir tres elementos básicos. Estos son el CPU o unidad central de proceso, que es la parte encargada de ejecutar cada instrucción y de controlar que la ejecución se realice correctamente. También debe contar con diferentes tipos de memoria, que son las que se encargan de alojar las instrucciones, datos recopilados, y pues básicamente es lo de que se encarga de esto, ¿no? Los diferentes tipos de memoria. Y también debe tener diferentes patillas de entrada y salida. Y estas son las encargadas de comunicar el microcontrolador con el exterior, ya que a estas patillas pues tú le puedes conectar otros dispositivos, ¿no? Para realizar diferentes acciones. Ahora sí, ya teniendo esta información, vamos a empezar viendo lo que es un Arduino. Así corto y conciso, un Arduino es una placa de hardware y software libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra que permiten conectar ahí de forma muy sencilla y cómoda diferentes sensores y actuadores. Aquí, bueno, una placa de hardware, esto se refiere a una PCB, que en inglés es Printed Circuit Board o una placa de circuito impreso. Estas consisten, pues bueno, es una placa que es de un material como plástico o un material no conductor a la cual se le imprime encima estos caminitos o sí, son como caminitos por lo general de cobre, que son los conductores, ¿no? Que se encargan de conectar eléctricamente los componentes de la placa, ¿no? Y en cuanto a las placas Arduino, pues hay de muchos tipos que en realidad en lo fundamental no varían. Muchas funcionan de manera muy similar, pero sí hay algunas que es importante recalcar que tienen funciones diferentes o más avanzadas que otras no las tienen, ¿no? El hardware del Arduino está basado en la placa que lleva nombre Wiring, que se creó por ahí del 2003. Y el software que utiliza Arduino está basado en otro que se llama Processing. Esto es en lo que se basó el Arduino, ¿no? Para llegar a ser lo que es hoy. Y bueno, ¿cuál es el origen del Arduino? Arduino nació en el año 2005 en el Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea, en Italia, el cual era un centro académico donde los estudiantes se dedicaban a experimentar con la interacción entre humanos y diferentes dispositivos para conseguir
generar espacios únicos, especialmente artísticos. Pero bueno, en el 2005 este instituto cerró, pero para no dejar morir su proyecto, lo que decidieron hacer fue liberarlo y abrirlo a la comunidad para que todo el mundo tuviera la posibilidad de participar en el proyecto Arduino. Esto fue muy importante porque al principio solo la placa se utilizaba en el ámbito escolar y pues bueno, los únicos que conocían de esto eran la misma gente de este instituto, ¿no? Pero debido a esto, pues se esparció este conocimiento ya a todo el mundo. Ya una vez se liberó este software, fue cuando tuvo un boom masivo. Pero antes de eso, pues quiero explicar lo que significa que Arduino sea de software libre y también de hardware libre. Pues bueno, según la Free Software Foundation, un software libre debe considerar lo siguiente. La libertad cero que debe tener es la libertad de usar el programa con cualquier propósito y en cualquier sistema informático. También se debe tener la libertad de estudiar cómo funciona internamente el programa y adaptarlo a las necesidades particulares. También debemos tener libertad de distribuir copias y también la libertad de mejorar el programa y hacer pública esas mejoras a los demás. Y bueno, Arduino a través de su página, que creo que es arduino.cc, pues ofrece que tú puedas descargar su entorno de programación y pues también puedes consultar el código fuente de esto mismo, ¿no? Como tanto del IDE de programación como del lenguaje de programación que se utilice. Y también había mencionado que Arduino es de hardware libre. Esto significa este, que de manera similar al software libre, pues bueno, el hardware libre permite que la gente pueda estudiarlo para entender su funcionamiento, modificarlo, reutilizarlo, mejorarlo y compartir dichos cambios. Esto se hace a través de compartir los ficheros de tipo CAD, como en AutoCAD. Estos ficheros pues tienen toda la información de la placa Arduino y pues están libres para descargar y estudiarlos, ¿no? Entonces la placa Arduino es de hardware libre porque sus ficheros esquemáticos están disponibles para descargar de la página web del proyecto con la licencia Creative Commons Attribution. Y pues así pues, uno mismo se puede construir su propia placa Arduino a mano. Pero bueno, yo como un individuo es muy difícil que yo pueda construir una placa Arduino yo solito, ¿no? Entonces lo que se hace en estos casos es que cualquier empresa o un grupo de personas pueden descargar los ficheros de, del Arduino y construir su propio tipo de Arduino y venderlo. Este, Todo esto, pues a fuerza se le tiene que dar reconocimiento a Arduino, pero algo muy importante mencionar es que sea hardware libre y software libre no necesariamente significa que sea gratuito, sino esto de la palabra libre se refiere a la libertad de lo que puedes hacer tú con el hardware y con el software. Entonces, por eso es que pues, los Arduinos tienen un costo, pero pues son solo los costos de manufactura de ellos. Y gracias a estas dos cosas, de que su hardware, como tanto su hardware y su software, sea de uso libre, es que sí, al principio era un proyecto muy pequeño, pero debido a esto, toda la comunidad y toda la gente que le interesó este proyecto, pues pudo apoyar y compartir sus mejoras para que Arduino pueda llegar a lo que es hoy, que es un microcontrolador muy utilizado en gran parte del mundo, ¿no? En muchos proyectos. Y por último, ¿por qué elegir Arduino? Bueno, Arduino es libre y extensible, ¿no? Como ya detallé anteriormente lo que es que sea libre y pues es extensible porque tiene un rico ecosistema de extensiones, ¿no? Como estas librerías de software, ¿no? Que se conocen. Eh, Arduino tiene una gran comunidad, pues esto significa que tanto en el software como en el hardware, pues va a haber mejoras continuas, puedes encontrar mucha ayuda en foros, etcétera, ¿no? Su entorno de programación es multiplataforma, es decir, que funcionan múltiples sistemas operativos, pero los más comunes son Windows, macOS y Linux. Su entorno y lenguaje de programación son simples y claros. Pues bueno, es eso. Las placas Arduino son baratas, específicamente la estándar, que es la 1,
que es la recomendada para principiantes. Y su última ventaja, aunque tiene muchas más, es que son reutilizables y versátiles. Esto quiere decir que pues la puedes usar varias veces y tiene una usabilidad muy grande, ¿no? En una infinidad de proyectos puede ser utilizada las placas Arduino. Pues bueno, esto es todo por mi parte y muchas gracias. Yo soy Estefanía Cáceres y voy a continuar con el tema de por qué elegir Arduino. El primer tema es el encapsulado del microcontrolador. En Arduino existen dos tipos de encapsulamiento, que son el Dual Inline Package, que es donde está conectada la placa por patillas metálicas o pines, y el Surface Mount Device, que está soldado a la superficie de la placa, como se puede ver en los dos ejemplos. En proyectos no avanzados como los nuestros se usa la placa Breakout, que lleva soldado el chip con sus conectores. El modelo del microcontrolador. El Arduino Uno tiene un microcontrolador Atmega 328P, que es de la marca Atmel, con una arquitectura propia de la empresa llamada AVR. Cada pin tiene su función específica y eso depende de cada modelo del microcontrolador. En la parte superior se puede ver una muesca que es la que distingue la orientación de los pines, es decir, a dónde se tiene que conectar en el Arduino. Aquí se pueden ver todos los tipos de pines que tiene. Son básicamente tres divisiones, que es la alimentación eléctrica, que se puede ver que dice VCC, la tierra, que dice GND, y pines de entrada y salida, que son todos los que tienen PV y un número X, PC un número X y PD un número X. Las memorias del microcontrolador. Son tres tipos de memorias. La principal es flash, que es donde se almacena permanentemente el programa que ejecuta el microcontrolador. La SRAM, que es donde se alojan datos que en el instante están siendo creados o manipulados. Son variables y cada uno es de un tipo concreto, es decir, puede ser entero o puede ser un float, y son eliminados cuando se deja de alimentar el microcontrolador. Y el último es EEPROM, que son donde los datos son grabados incluso después de que el microcontrolador sea alimentado. Los registros del microcontrolador. Los registros son espacios de memoria existentes dentro de la propia CPU. Sus funciones son albergar datos, almacenar temporalmente los resultados de las instrucciones y guardar las instrucciones que en ese momento se ejecuten, es decir, el programa de ejecución. Los protocolos de comunicación. El microcontrolador usa el sistema de comunicación serie para transmitir información. Esto quiere decir que pasa bit a bit por un canal y este canal es un cable. Los dos protocolos que utiliza son I²C, que también se llama dos cables, que usa dos líneas para transmitir información. Una SDA, que son los datos, es decir, los ceros y unos, y otra SCL, que es para la señal de reloj. Se usa principalmente para comunicar circuitos integrados entre sí. Y el segundo es el SPI, que es un Serial Peripheral Interface. Es un estándar que controla cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits sincronizado. A este también se le llama el maestro y el receptor, o maestro esclavo. Por último es el gestor de arranque del microcontrolador. El gestor de arranque o firmware controla de forma automática el proceso de grabación en la memoria flash del programa que le enviamos al Arduino. Algunos ejemplos de bootloaders, como también se le conoce, son Catarina, OptiBoot y Wiring. Buenos días, mi nombre es Eduardo Salazar y yo les voy a hablar de las características adicionales de la placa Arduino Uno. Ya vimos pues qué es el microcontrolador y qué características tiene. Ahora vamos a repasar qué existe en el resto de la placa. Y estos son los temas que voy a tocar. Lo primero y más importante es que el Arduino Uno ocupa voltaje para poder funcionar. Y existen tres maneras de la que lo podemos hacer. La primera es usando un adaptador de corriente alterna directa.
Para hacer eso tenemos que conectarlo a este jack de 2.1 milímetros. El jack tiene que ser de esta polaridad como se ve en la imagen, es decir, la parte interna tiene que ser la terminal positiva y la parte externa tiene que ser la terminal negativa. El rango de voltaje que tenemos que suministrarle si lo estamos alimentando por este lado es de 5 a 20 volts, pero el recomendado es de 7 a 12, ya que si bien el regulador puede regular el voltaje, vale la redundancia, si se pasa del voltaje recomendado puede llegar a dañarse. La otra opción que tenemos es conectar una pila. Lo recomendable es usar una pila de 9 volts y se conectaría a estos dos pines hembra que están en el lado de poder. El voltaje de entrada, el pin Vane, también puede ser de hecho para salida, pero eso lo vamos a tocar ahorita. Y la terminal negativa tiene que ir a cualquier de los terminales de tierra. Dependiendo del módulo de la placa, puede que estén hasta conectados, como se aprecia en esta imagen de aquí abajo. Y la opción que más usan es alimentándolo mediante el cable USB tipo B cuando lo conectamos a la computadora para programarlo. No es recomendable usar esta opción si estamos trabajando con motores, ya que la corriente que llega es de 500 miliamperes y pues mientras más componentes le metamos como motores, solenoides o matrices de LEDs, pues la corriente no va a ser suficiente para poder suministrarle energía a todo. Hay que recordar que cuando suministramos energía por el cable USB llegan 5 volts. Como les decía, existen otros pines con otras funciones también relacionadas con el poder. Los primeros pues, son los pines de tierra, son estos dos de acá. Aquí hay que conectarlos. Cualquier dispositivo que usemos se tiene que conectar a la tierra. El voltaje de entrada pues sirve también para suministrar energía cuando se está conectado ya sea por el jack o por el USB. Este pin también funciona como uno de salida. El voltaje de 5 volts también funciona como una entrada cuando no hay ninguna otra entrada, pero es importante recordar que si se suministra por este pin de 5 volts tiene que ser regulado previamente. El Arduino no va a regular la corriente y va a asumir que es de 5 volts a 40 miliamperes. De manera adicional, pues también sirve para suministrar 5 volts a 40 miliamperes a cualquier cosa que conectemos aquí, si ya está siendo alimentado por cualquiera otra de estas otras opciones. Y por último, también tenemos el pin de 3.3 volts. Este suministra una corriente a cualquier dispositivo que conectemos, pero no puede funcionar como una entrada ya que 3.3 volts son demasiado poco para el Arduino. Ahora vamos a hablar del micro Atmega 16U2. Como sabemos, pues el micro principal es el Atmega 328P, pero para poder comunicarse con la computadora a través del protocolo USB, que es un protocolo serial, el Arduino Uno ocupa de un microcontrolador adicional para poder traducir los protocolos de comunicación entre el micro principal y la computadora. En este caso, la herramienta que usa esta función es este microcontrolador de aquí. Tiene un receptor transmisor TTL a UART. TTL recordando que es Transistor Logic y UART es Universal Asynchronous Receptor Transmitter, por lo que nos simplifica la vida si no tenemos un bootloader instalado en el Arduino. Es importante también que este microcontrolador cuenta con una programación propia. Se la podemos borrar para poder programarlo a nuestro gusto y hacer que el Arduino sea reconocido, por ejemplo, como un teclado o un mouse USB. Pero pues no es recomendable. Ahora vamos a hablar de las entradas y las salidas digitales del Arduino Uno. Tiene 14 entradas y salidas digitales como se aprecian en la imagen, pero están obviamente numeradas del 0 al 13. Son del tipo GPIO o General Purpose Input Output, o sea, entrada y salida de propósito general. Y estos funcionan a 5 volts. Cuentan con algunas resistencias, pero estas están desactivadas y para usarlas hay que programarlas. Es importante recordar que el pin número 3 está conectado a este LED de aquí, es decir que cuando se suministre o se use el pin 13 se va a prender el LED.
y que los pines marcados con este tilde funcionan también como salida PWM, que ahorita lo vamos a ver qué es. También es importante recordar que la corriente de los pines funciona como máximo hasta 40 miliamperes, pero lo normal es que funcionen a 20 miliamperes y que a pesar de que tenemos 14 pines, la corriente máxima no va a ser 20 por 14 pines. Tienen que ser a fuerzas 200 miliamperes, lo que significa que podemos estar usando 10 pines a 20 miliamperes. Ahora vamos a ver un poco lo que es el PWM, que en inglés viene de Pulse Width Module. En general, la modulación por ancho de pulsos es una técnica de modulación que nos permite codificar un mensaje en una señal pulsante. Un PWM consta de dos componentes clave, la frecuencia y el ciclo de trabajo. Recordando un poco de física, pues la frecuencia es cuántos ciclos hace por segundo nuestro actuador, y el periodo es cuánto tiempo se tarda en completar un solo ciclo. Combinando estos dos factores de la frecuencia y el periodo y la rapidez con la que la señal fluctúa, pues podemos emitir pulsos para poder comunicarnos con componentes analógicos. En el Arduino Uno, las salidas PWM tienen una capacidad de 8 bits, lo que nos permite representar de 0 a 255 los pulsos. Y produce una frecuencia constante de 500 Hz. Por lo tanto, este de 0 a 255 es lo que nos permite darle mayor precisión al ancho de nuestros pulsos. Aquí se aprecia más en la imagen el periodo. Como pueden ver, sigue siendo la misma frecuencia, pero el ancho del periodo pues es lo que varía, lo que nos permite mandarle ondas reguladas a nuestros dispositivos analógicos. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora hablando de las entradas analógicas, existen 6 pines analógicos que utilizan el convertidor analógico digital. Esto quiere decir que el voltaje de entrada que reciban van a convertirlo en 1024 partes, del 0 al 1023, porque se usan 10 bits para hacerlo, que permite convertir las señales analógicas en señales digitales. Y como les dije hace rato, no existen salidas analógicas como tal. Para eso usamos los pulsos modulados de la parte de aquí arriba. Pero aún así existen otros pines de los que no les he platicado, o pines que tienen usos adicionales. Los primeros son el pin 0 y el pin 1, estos dos de acá. RX y TX. Estos pines sirven para recibir o transmitir datos en serie directamente sin tener que pasar por el microcontrolador adicional. El RX es para recibir y el TX es para transmitir. Los pines 2 y 3 se usan para controlar las interrupciones del sistema. Este es un tema que se vio en sistemas operativos el semestre pasado. Los pines 10, 11, 12 y 13 son para trabajar con el protocolo SPI cuando se comunican con periféricos. El pin 13, como les comentaba, está conectado con el LED. Los pines A4 y A5, junto con estos dos duplicados que están acá, pero que no están etiquetados porque no hay espacio, sirven para el protocolo I2C, que significa Inter-Integrated Circuit. El pin AREF, que está acá, es un voltaje de referencia externo para las entradas analógicas. El pin reset, cuando recibe una entrada, pues reseta la placa, es decir, que borra el programa cargado en la memoria y ejecuta el bootloader. El pin IOREF, que está acá, es un proporciona el voltaje de referencia que usa la placa. Y por último, este pin de acá que está sin nombrar, pues no se utiliza. Si se fijan, también tenemos con la capacidad de programar el Arduino usando directamente lo que es el ICSP, que significa In-Circuit Serial Programming. También se pueden programar microcontroladores de tipo PIC y Parallax Propel. Esto nos sirve para cuando borramos el bootloader de la memoria del microcontrolador principal. Existen razones por las que los querríamos borrar.
ya que cuando lo borramos pues tenemos más espacio disponible, pero normalmente pues ya lo trae integrado y no lo borramos. En el caso de que lo borremos, podemos usar este protocolo para programarlo directamente. Como podemos apreciar, pues tiene sus 6 pines numerados. Existe también una interfaz de 10, pero esa ya está obsoleta. Tenemos el pin de alimentación, el pin de tierra, el pin del reloj, la salida de serie de datos, la entrada de serie de datos y el pin de reset. Existen múltiples programadores que podemos comprar. Algunos son oficiales, que vienen directamente de los fabricadores de los microcontroladores, o podemos comprar algunos amateurs, por así decirlo. Por ejemplo, este de aquí creo que está en Alipay y cuesta $20. Vamos a hablar también del reloj interno. El Arduino Uno cuenta con un reloj de 16 MHz, que es un resonador cerámico, recordando que hay dos tipos de relojes internos, los resonadores cerámicos y los de cristal, con una precisión del 0.5%, es decir, que puede operar a escala de 80 kHz. El microcontrolador adicional, el Atmega 16U2, también cuenta con un reloj interno. Este es de cristal, pero no conviene usarse para el Arduino Uno su uso primordial, ya que interfiere electromagnéticamente con el resto de los componentes. Y por último, el microcontrolador Atmega 328P también cuenta con un reloj interno, pero es un circuito RC de 8 MHz con una precisión pobre de solo el 10%. Y aquí podemos apreciar cuál es este reloj. Adicionalmente, también tenemos la capacidad de presionar este botón de acá, el de reset, para hacer la misma acción que si lo conectáramos a este pin de acá. Cuando presionamos el botón de reset, se borra automáticamente el programa cargado en la memoria y se ejecuta el bootloader a la espera de ser cargado. No es necesario presionarlo cada vez que vayamos a programarlo. La computadora ya hace esa parte por nosotros, pero nosotros lo podemos desprogramar para tener que hacer el proceso de reset manualmente. Y por último, debido a la naturaleza open source de Arduino, los diagramas esquemáticos electrónicos están disponibles para cualquier persona que los pueda descargar y utilizar. Existe, pues ya pueden ser las descargas en la página oficial o encontrarlo en foros de internet. Yo me encontré esta imagen que, si bien no es oficial, pues me pareció muy didáctica para ponérselas. Y en general considero que pues es una opción muy buena para cualquier practicante de la electrónica, ya sea para practicar sus capacidades de leer diagramas o para entender cómo funciona o replicar un Arduino Uno. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. ¿Qué otras placas Arduinos oficiales existen? El primero sería Mega 2560, que tiene un microcontrolador ATmega 2560. El número de pines serían 54 pines digitales, 16 entradas analógicas. Tiene 4 receptores transmisores. Tiene una memoria de 256 kilobytes. 8 están reservados para el bootloader. Tiene una SRAM de 8 kilobytes y una EEPROM de 4 kilobytes. Su voltaje sería de 5 volts. El siguiente sería el Arduino Mega ADK, que es una placa muy similar a la Mega 2560, solo que la Mega ADK es capaz de funcionar como un dispositivo de tipo host USB. La placa Arduino ADK puede funcionar como periférico USB, igual que el resto de placas Arduino, pero también como host USB. Esta placa está especialmente diseñada para interactuar con teléfonos móviles funcionando con el sistema Android. La siguiente sería el Arduino Ethernet. Nos dice que esta placa es igual que el modelo 1, está basada en el microcontrolador ATmega 328P y por lo tanto tiene la misma cantidad de memoria flash, SRAM y EEPROM, y tiene el mismo número de pines de entrada, salida, digitales y de entradas lógicas. La diferencia de esta placa de Ethernet a la 1 es que incorpora un zócalo de tipo RJ45 para poder conectarse mediante el cable adecuado a una red de tipo Ethernet. La siguiente sería el Arduino Fio, que tiene un microcontrolador ATmega 328P.
que es funcionando a 3.3 volts y a 8 MHz. Tiene 14 agujeros que pueden utilizarse como pines de entrada-salida digitales y también tiene 8 agujeros preparados para utilizarse como entradas analógicas. Tiene un botón de reinicio. La novedad de esta placa sería que se puede alimentar eléctricamente mediante una batería LiPo, gracias a que la placa dispone de un zócalo de tipo JST de 2 pines para poder conectarla directamente allí. Por otra parte, se puede alimentar también mediante conexión USB. Otra novedad es la posibilidad de colocarle un módulo XB en el zócalo que incorpora específico para ello. La siguiente sería el Arduino Pro. Este tiene dos versiones. Lo que afecta en el microcontrolador, que las dos versiones tienen el ATmega 328P SMD, pero una funciona con 3,3 volts y a 8 MHz y la otra funciona con 5 volts y a 16 MHz. Dispone de 14 agujeros pensados para funcionar como pines de entrada-salida digital, 6 agujeros para entradas analógicas y agujeros para montar un conector de alimentación de 2,1 milímetros. Tiene un zócalo JST para una batería LiPo externa. Tiene un interruptor de corriente, tiene un botón de reinicio, un conector IC-SP y tiene pines necesarios para conectar un adaptador o cable USB serial y así poder programarla vía USB. La siguiente sería el Arduino LilyPad. Esta está diseñada para ser cosida a material textil. Permite conectarle fuentes de alimentación, sensores y actuadores de forma que se puedan llevar encima. Una de las características que más sorprende es que se puede lavar. Tiene un microcontrolador ATmega 328V, el cual se programa acoplando a la placa un adaptador o cable serial, un cable USB serie. El siguiente sería el Arduino Nano. Este tiene, más que nada por su tamaño, como bien lo dice, tiene un tamaño de 0,3 pulgadas de anchura por 1,70 de longitud. Tiene el mismo número de entradas y salidas digitales y analógicas que el Arduino Uno y la misma funcionalidad que esta, pero carece del conector de alimentación de 2,1 milímetros a comparación con el Uno. Incorpora un conector USB mini B en vez del conector USB tipo B. Está pensada para conectar a una breadboard mediante las patillas que sobresalen de su parte posterior, pudiendo formar parte así de un circuito complejo de una manera relativamente fija. La siguiente sería el Arduino Mini, que tiene un microcontrolador ATmega 328P SMD a 16 MHz. Tiene 14 pines de entrada, salida, 10 digitales y 8 entradas analógicas. Está pensada para conectarla a una breadboard mediante las patillas que sobresalen de su parte posterior, pudiendo formar parte así de un circuito complejo de una manera relativamente fija. La diferencia de esta placa, que es la Arduino Mini, a la Arduino Nano, su diferencia es que puede ahorrar aún más espacio físico y así conseguir un tamaño relativamente mínimo. Su tamaño sería de 0,7 pulgadas de ancho por 1,3 de largo. No incorpora ningún chip con conversor USB serial. Para su programación se necesita utilizar un adaptador USB serial externo. El siguiente sería el Arduino Pro Mini, que este tiene el mismo tamaño que una placa Arduino Mini y una disposición compatible de pines. Viene en dos versiones, como la Pro normal, pero esta tiene como, nos dice que ambas contienen un microcontrolador ATmega 168, pero una funciona con 3,3 volts y 8 MHz y la otra funciona con 5 volts y a 16 MHz. Esta incorpora un botón de reinicio, los pines necesarios para conectar un adaptador o cable USB serie y así poder programarle directamente vía USB. Y lo último sería que se alimenta eléctricamente mediante una función externa conectada al pin VCC. El siguiente, como podemos ver en la imagen, sería el Arduino Leonardo. Su novedad, a la comparación de las demás, sería que tiene un microcontrolador ATmega 32U4 de tipo SMD, el cual tiene todas las funcionalidades que ofrece la ATmega 328P, pero incorpora además 0,5 KB más de memoria SRAM. Esta misma soporta comunicaciones USB directamente
Incorpora pin hembra digital más que la 1 para ser usado como salida PWM y 6 entradas analógicas extra más. Tiene pines SDA y SCL para la comunicación, cambian de ubicación respecto a la 1. Puede simular fácilmente ser un teclado o un ratón USB conectados a dicho computador. La siguiente sería el Arduino Micro. Este ofrece las mismas funcionalidades que el Arduino Leonardo, pero con tamaño relativamente mínimo. Su tamaño sería de 48 por 18 milímetros, ideal para ser ubicado sobre una breadboard sin ocupar apenas espacio. Se puede programar a través de una conexión USB, pudiendo funcionar además como teclado o ratón simulado. Puede ser alimentada a través del cable USB o bien mediante una fuente de alimentación externa conectada a los pines BIN y GND. La siguiente y por último sería el Arduino Do. Este pertenece a una familia totalmente distinta de la del resto de placas Arduino que se mencionó anteriormente. ¿Por qué? Porque contiene un microcontrolador SAM 3X8E. Es de una arquitectura interna tipo RME Cortex M3, lo cual es diferente a los demás. Además, sus registros son 4 veces más grandes de lo habitual en las otras placas. Para ser exactos, serían 32 bits. La velocidad de reloj está también muy por encima del resto de placas Arduino, que serían 84 MHz. Su memoria sería 96 KB de SRAM y 514 KB de memoria flash. Por último, nos dice que la placa Arduino Duo se pueden hacer más cosas y más rápidamente, por lo que permite ejecutar aplicaciones que realizan un gran proceso de datos. Esto sería todo. Bueno, como podemos observar a través de la presentación mía y de mis compañeros, pues podemos ver que la placa Arduino nos permite crear dispositivos que interactúen con el mundo físico de manera sencilla, pero de manera muy completa. También algo importantísimo de recalcar sobre el Arduino es que su naturaleza de software y hardware libre permite que las placas de Arduino estén en constante evolución y mejoras. De esta manera, pues es menos probable que tengan bugs y cada vez van a tener más servicios que nos permiten desarrollar sistemas mejores y de manera más sencilla. Y también, gracias a esto, es que tienen un costo muy accesible para estudiantes como nosotros. Como conclusión, Arduino es el dispositivo más usado en el mundo de la robótica y la computación física, por lo que es de gran importancia aprenderlo. El hacer este tipo de proyectos expande lo que podemos construir y hacer no solo que funcione software, sino también llevarlo al mundo físico puede causar un impacto mayor. En mi conclusión personal, yo creo que la principal fortaleza de la plataforma Arduino es su naturaleza open source, es decir, de código libre, tanto de hardware como de software, ya que nos permite acceder al código fuente y a los diagramas electrónicos. Esto nos permite, o bueno, permite a cualquier persona poder replicar el material sin necesidad de comprarlo. Al hacer esto, creamos un ecosistema rico de placas nuevas no oficiales y de librerías de código que tienen una gran cantidad de utilidades. En un entorno cerrado yo creo que esto sería difícil o imposible de tener. Simplifica mucho también el proceso de creación de proyectos de electrónica, ya sea digital o analógica, y espero poder encontrar un buen proyecto para darle uso a la herramienta que disponemos en esta clase. Gracias. Para concluir todo lo anteriormente visto, se puede decir que en esta práctica que se realizó de manera video, se pudo comprender y el diferenciar entre placas de control Arduino. Hay diferentes placas de las cuales se habló anteriormente, muchas de ellas compartían aspectos o propiedades, las cuales pueden ser el tamaño, el microcontrolador, la memoria, etc. Incluso habían algunas que compartían el mismo objetivo, pero se diferenciaban por una u otra cosa. Esto quiere decir que al momento de elegir una placa de control para algún proyecto que se tenga en mente, se debe de tener en cuenta todas las funcionalidades o propiedades de cada una de estas placas Arduino.